La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G15 y Moto G05. Hello, Moto. 11 de mayo, elecciones en todo el país, 19 en simultáneo, donde elegimos a los intendentes departamentales, a los parlamentos de cada uno de los departamentos y también a los alcaldes y a los concejales de los municipios en donde se lleva adelante justamente ese tercer nivel de gobierno. La semana pasada hablamos del litoral, Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro, y qué es lo que puede pasar allí. Hoy le planteamos otra mirada sobre la misma elección. Departamentos en disputa, y hablamos de La Valleja, Rocha, Soriano y San José. Obviamente, en función de lo que pasó ayer y la definición que tomó la jueza con respecto a Guillermo Besosi, ese es el punto más álgido de la agenda. La situación personal de Besosi puede impactar en lo electoral. En el caso de Rocha, el Frente Amplio puede recuperar el liderazgo con Aníbal Pereira. ¿Y qué pasa en La Valleja? Algo que mencionaba Graciano la semana pasada. ¿Hay departamentos en disputa? ¿Qué puede pasar? Es lo que debatimos esta mañana. Nos escuchan en Oriental, nos ven en YouTube. Vamos a conversar con Mariana con respecto a este tema. Vamos a arrancar por Soriano porque es lo más importante y lo de última hora. ¿Cómo venís analizando esto que ocurre en el departamento de Soriano y sobre todo esto que pasó ayer? Donde Besosi, que era favorito estando en prisión domiciliaria, ahora tiene la libertad de incluso hacer campaña varias horas en el día. Bueno, no tengo encuestas de Soriano, no tengo medido cómo la gente lo valora, pero lo que las encuestas hasta ahora que se hacían venían mostrando es que probablemente vuelva a ganar el actual intendente, más allá de su cuestionamiento legal. A mí, más allá de la persona, y quiero salir de esta situación, me parece muy triste. Primero que los ciudadanos apoyen a candidatos que tienen niveles de cuestionamiento importantes, ¿no? Esté en Soriano, en Montevideo o en donde sea. Yo creo que estas son las cosas que van deteriorando la credibilidad en el sistema político y en la democracia. La gente, lo hacen todos. Ese lo hacen todos, desde no pagar los impuestos hasta hechos de corrupción graves, ¿no? Y entonces empieza todo da igual. Y a mí en la vida el todo da igual no me cierra. Y al sistema político me parece que le hace muy mal. Pero bueno, es lo que tenemos. Y yo creo que desde mi lugar, ahora se lo decía Graciano, mi lugar es decir, esto al sistema político le hace mal. No estoy hablando puntualmente de Besosi, ni de Soriano, ni este tipo de cosas hacen mal. Y me ponen triste. Selva. Bueno, adhiero totalmente a lo de Mariana y agrego que también le hacen mal a los tres poderes que sustentan la democracia. Es decir, la crítica a la justicia indiscriminada, de que es partidista, etcétera, etcétera, tampoco ayuda y me parece que no está bueno. La justicia puede ser lenta, es verdad que a veces es lenta, pero bueno, cuando consigue pruebas y cuando efectivamente toma decisiones, por lo menos hay que respetar. Pero, a ver, yo ayer miraba, ¿no?, cuando se dio el caso de que liberaban a Besosi, etcétera, y lo dejaban sin su tobillera y nada más. Prácticamente era un héroe. Y además él da por sentado como que hay nulidad de pruebas, cuando su propio abogado Faúndez dijo que no les dio el tiempo a ellos de estudiar todas las carpetas presentadas. Entonces hay una gran contradicción. Las carpetas se supone que son documentos que de alguna manera atestiguan o fundamentan la decisión de la jueza cuando en su momento pidió la prisión. En rigor, además, la fiscal nueva del caso pidió rever la decisión que tomó la jueza ayer, por lo cual eso se va a definir ahora en el Tribunal de Apelaciones. Ah, bueno, porque incluso ayer decía Rizzo, bueno, constitucionalmente mientras no tenga la ciudadanía suspendida, sí él se puede presentar, etcétera. Pero esta cosa que todavía no terminó y parece que Besosi considera que ya terminó, o sea que no, ya está libre de culpa, de toda culpa, y dice que no hay ninguna prueba presentada, cosa que no es cierta. Independientemente de eso, uno se pone a pensar, le preguntaban y decían, bueno, tendría que renunciar si hubiera un fallo en el transcurso del ejercicio de su intendencia, tendría que renunciar.
si es que efectivamente se consolida. Ahí pasaría lo mismo que pasó con Karam, digamos. Sí, pasaría lo mismo. Bueno, el otro día también comentábamos el tema de Artigas, ¿no? Es decir, en las sombras la intendente va a ser Valentina Dos Santos. Y ahí hay personas que han sido incluso impugnadas por el propio Partido Nacional, porque los ha echado del partido. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede pasar que sin pena ni gloria se transmita y se mantenga esta situación? Graciano. Sí, uno tiene la impresión de que aquello que consideraba firme, sólido, estable, se está moviendo, digamos, se mueve bajo los pies. Sería la imagen de un terremoto, ¿no? O sea, uno parte de la base de que hay cosas que existen, que están allí. Estoy hablando, digamos, del funcionamiento normal de una sociedad abierta, democrática, republicana. Y cuando eso empieza a trastabillar, todo se mueve. O sea, la división de poderes, lo que estudiamos en toda la vida, en el liceo, y después lo que hicimos un poquito más en la facultad, bueno, la independencia de los poderes, el poder judicial, etcétera, que como algo que es el último escudo de la sociedad, aquello que nos ampara a todos, nuestros derechos, deberes, garantías y libertades están en las manos de jueces que en fin, que están revestidos, digamos, de ese poder de poner preso a una persona, custodiar las libertades, las garantías de los ciudadanos frente al atropello de poder. Todo eso, cuando se empieza a mover debajo de los pies, digamos, empieza a resquebrajarse todo lo que está arriba. Es decir, si la gente, como decía Mariana, vota a alguien que tiene una imputación judicial, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Quizá porque cree o siente o piensa o intuye que hay una motivación espuria detrás de todo eso, ¿no? Entonces, cuando el cuestionamiento, digamos, afecta a aquello que le da estabilidad a la convivencia, a la sociedad, bueno, todo se empieza a resquebrajar. O sea, la gente empieza a sospechar, no, como decía María, no, este sí, este no, todos hacen lo mismo. Bueno, pero si la gente piensa eso, porque en definitiva es una reacción de la gente frente a lo que está viendo, o sea, no hay nadie que esté en un tablero digitando los votos de la gente y diciéndole lo que tiene que pensar cada uno. Todas las personas en la sociedad vemos, escuchamos, leemos, nos hacemos nuestra propia opinión, damos nuestro punto de vista, tomamos nuestras acciones y decisiones. Cuando el conjunto de esa reacción de cada una de las personas se transforma en una decisión de la sociedad, vamos a suponer Soriano, ¿no? El caso concreto, arrasa a Besossi, que muy probablemente sea un resultado, ¿no? Arrasa. Ayer parecía un héroe. Bueno, ¿eso qué significa? O sea, significa, primero, hay un desaire a un pronunciamiento de la justicia. Entonces, ¿y por qué hay un desaire? ¿Quiere decir que la población de Soriano se ha vuelto subversiva y desafía un poder del Estado? No. La población de Soriano, como cualquier país, de cualquier departamento del Uruguay, está compuesta por mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, que miran las cosas, escuchan todo y se hacen su opinión. Si la opinión que se hace la gente, en definitiva, es un cuestionamiento, no a Besossi, sino a la justicia, porque Besossi es un político más. Todos tenemos derecho a cuestionar a todo el mundo. O sea, Besossi, Frente Amplio, los blancos, los colorados, acá podemos cuestionar todo y está perfecto. Ahora, cuando se cuestiona la justicia y hay elementos concretos que permiten, digamos, sostener ese cuestionamiento, es mucho más grave. Porque ¿qué hay después detrás de la justicia? No hay más nada. ¿Qué hay? ¿Cuál es la última valla que defiende nuestras libertades, nuestras garantías ciudadanas? No hay más. No hay más. Porque un político uno lo puede cambiar. Si no te gusta el político, vas y votas a otro. No te gustó este partido por hicieron tal cosa, votas a otro partido. Y así es la democracia. Ahora, cuando empezás a dudar de la justicia, cuando pensás a pensar que el fiscal hizo tal cosa porque tal cosa y porque es de tal partido, entonces, si pará un momentito, ¿y dónde estamos? ¿Y quién toma cartas en el asunto? Que sé que yo estoy regalado. Cualquier ciudadano está regalado. No sé si me explico. Sí, yo igual quería hacer un apunte con respecto a esto antes de pasar a Mariana. Un par de apuntes. Primero, creo que en Uruguay en general no hemos terminado de comprender cuál es el rol que tiene Fiscalía dentro del nuevo esquema de funcionamiento de la justicia en Uruguay. La Fiscalía no es la justicia. Sí. Los fiscales no son jueces.
Estamos de acuerdo, pero Claro, para el común de la acá es un gente, juez ¿qué es lo el que que pasa? hace. Exactamente. Pero para el son común los- de la gente, ¿qué es lo que pasa? Es cierto. Claro, pero lo que yo pasa no es que tobillera. si nosotros desde aquí no aclaramos el alcance que tienen cada una de las cuestiones, Ah, bueno. podemos profundizar en ese desconocimiento, digamos. Y con respecto a lo que dice Mariana, que yo lo comparto in totum, hago una, no sé si es una aclaración o una salvedad. En el caso de Artigas, la señora de Dos Santos y el señor Caram fueron imputados por la Fiscalía. La jueza que entienden la causa llevó adelante el proceso. Ellos reconocen su culpabilidad, por eso van a un proceso abreviado, y son procesados por la justicia. En el caso del señor Besosi, está imputado. No hay ni siquiera proceso abreviado. No hay ni siquiera, porque él, como dijo en el reportaje Va a juicio, recién, va a juicio. Entonces, hoy, a los ojos de la justicia, el hombre es inocente. ¿Pero qué opina la Porque gente? no podemos, porque si empezamos por ese territorio, podemos caer en una pendiente resbaladiza a suponer que la imputación es condena y que los inocentes son culpables. Los inocentes son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Estoy totalmente digamos. de acuerdo. Y eso nos tiene que dar ciertas seguridades y garantías en esa misma dinámica que vos planteabas. ¿Qué querías aportar, Mariana, con respecto a esto? Sí, ahí hay como muchas sutilezas. La primera es cierto, el fiscal no es un juez, pero forma parte del sistema. Y la gente, jueces, fiscal, o sea, porque está bien, cada uno está en lo suyo. Más o menos todos están ahí, así funciona la justicia. En realidad el fiscal actúa en nombre del pueblo, tratando de decir, miren, acá hay algo que no está bien, denunciando en nombre del pueblo, y entonces está bien, no es un juez, pero nos representa a todos, ¿no? Entonces yo creo que es parte del sistema y que se equivocan y son falibles como en todo. Pero si entramos a ver, como decía Graciano, yo creo que la justicia hay que cuidarla de todos lados. O sea, porque además yo siempre digo, tarde o temprano nos puede tocar a nosotros. Porque lo mismo con lo de las cárceles. Yo siempre le digo a mis hijos, preocúpense por cómo están las cárceles, porque mañana ustedes sin querer atropellan a alguien o alguien se les tira arriba y ustedes van a terminar en la misma cárcel que está el señor X, ¿no? Entonces, nunca sabes cuándo te puede tocar a vos. Y creo que por eso, como sociedad, nos tenemos que preocupar por cuidar la justicia. Por el otro y también por nosotros. Si somos unos egoístas de porquería, porque algún día me puede tocar a mí y yo quiero que esto funcione y quiero poder confiar en que quien decida lo va a hacer lo mejor posible. Eso es un tema. Otro tema es, más allá de lo que se discuta de si pasó a juez, si no pasó a juez, y por ahora está solo en imputación, él defendió los hechos que hizo, ¿no? Él justificó los hechos que hizo. Lo hizo recién en la entrevista. Exactamente. Y uno puede decir, bueno, no es tan grave, un camión de piedra, un amigo. Pero así se empieza. Lo mismo que, bueno, no es tan grave. No pagó. Y ahora vamos a meter a todos en la misma. No pagó un impuesto. Hay gente que no come por pagar los impuestos. Entonces me parece muy injusto que aquel que los evadió, donde entra muchísima gente, porque hay que ver quién está libre de pecado, quién pagó las horas extra doble, quién... Pero es así. Pero más allá del hecho puntual, tenemos que defender el sistema. Porque si no, algún día nos puede afectar a nosotros. Podemos caer en esa bolsa y ahí sí nos vamos a lamentar. Es como decía Bertolt Brecht, hasta el día que me tocó a mí. Cuando le tocaba al otro, bueno, vivía en la otra cuadra. Cuando le tocaba, vivía en el otro barrio. Cuando ella es mi vecino. Y un día me tocó a mí. ¿No? Entonces, aunque sea por egoísmo, y ahora es demasiado tarde. Entonces, aunque sea por egoísmo, todos tenemos el deber, y los partidos son los primeros. Y acá, y todos los partidos. Yo creo que acá, si el sistema político en Uruguay se apoya tanto en los partidos tienen que ser los primeros en defender todo. Desde el sistema tributario, que podrá no gustarme, cuando pueda lo cambio. Pero mientras está vigente, es el sistema tributario, hasta el sistema judicial. Entonces yo creo que esto es tarea de todos y de cada uno de su lugar decir, no, esto está mal, está bien, no está imputado, pero él reconoció los hechos. No es que él dijo, yo nunca hice eso y entonces ahí sí, claro, capaz que le están inventando algo que no hizo. Él reconoció hechos. Y así funcionan las intendencias, sí, lamentablemente, pero estamos en el siglo XXI y hay cosas que ya no pueden pasar. ¿No? Así como decimos, hay palabras que ya no podés decir y no podés tratar a determinadas personas así. Bueno, las intendencias tienen que cambiar su comportamiento. ¿Selva? No, que hay un problema que está basado en que la gente naturaliza o banaliza este problema y ha naturalizado el amiguismo. O sea, la gente considera que las gauchadas hechas desde el poder, que en realidad se ejercen desde el poder y con dinero de todos los uruguayos, porque nadie hace las gauchadas
ni con sus vacas, ni con sus bienes, entonces si fuera así no sería delito, además. Claro, entonces el problema es que si la gente eso la naturaliza y lo considera, y yo lo llevo ahora a otro terreno, que es, por ejemplo, recientemente se aprobó en comisión el famoso proyecto que habían impulsado Colorados y Frente Amplista sobre el tema de acceso a las intendencias por vía de concurso. Porque el problema es que muchas veces esas sociedades que Graciano explicaba, de Soriano, de diferentes departamentos, le deben muchos favores a los intendentes, porque los intendentes contratan gente de una manera absolutamente espuria, es decir, aunque no sean personas idóneas para la función, lo contratan. Hay intendencias en que este fenómeno es escandaloso. Hay un cálculo que dicen, ¿no?, de que, y ahí yo hablo a favor de lo que pasa en la Intendencia de Montevideo en Canelones, donde sí se entra por concurso y donde la proporción, el porcentaje de personas contratadas de manera directa es absolutamente mínimo. Pero en otros lados es el 40% y a veces más. Hay intendencias como la de Maldonado, bueno, Rocha, por ejemplo, La Valleja, que vamos a hablar hoy, etcétera. Entonces, si vos decís, el propio Alejo Jumpierre sale a decir que si saliera este proyecto de ley, él lo impugnaría porque es anticonstitucional, pero es que esa es una cantera, yo digo, base de la corrupción. Si yo estando en el poder tengo la capacidad de darte trabajo a vos, a tu hijo, a tu esposa, a tu hermano, y con eso genero una cadena, digamos, de valor que está sustentada en el privilegio, entonces es difícil educar a una sociedad en la democracia más lisa y llana, es decir, la que considera a todos iguales, la que no genera ese tipo de privilegio. Y nosotros vemos que los propios partidos a los que aludía Mariana han acompañado, han abrazado estas circunstancias. Son los propios partidos, lo decía de Socia hace un rato. Todo el mundo lo ha acompañado, lo ha abrazado, lo ha justificado, ha ido el presidente de la calle. Y entonces yo decía, pero ¿y cómo? El expresidente de la calle, pero todas las personas que él nombró son las figuras claves del Partido Nacional. Y bueno, ¿y entonces qué pasa? Si los partidos hacen eso, ¿qué queda para que las personas visualicen, las que siguen a esos partidos, visualicen que hay una conducta inapropiada, que no es justificable? Y bueno, y sin embargo, estas personas, yo nombré ahora el caso de Rocha, por ejemplo. Cuando Alejo Jumpierre quiere impugnar esta ley, si sale, la va a impugnar por anticonstitucional, es porque él sabe que él usó ese mecanismo para tener adeptos en su departamento. Entonces, estamos mal, estamos muy mal. No sé si es una salvedad o qué, pero eventualmente un intendente en el ejercicio de sus funciones puede pedir que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la constitucionalidad o no de una norma, y no porque eso le dé la libertad de contratar por de izquierda, digamos, que es factible que así sea, porque es innegable que puede ocurrir. Pero no se puede entrar a jugar las intenciones. El tema que no se puede hacer es suponer, mejor dicho, cuando el intendente pide la acción de constitucional y eventualmente lo que entiende es que hay una vulneración a la soberanía de su intendencia, pero que está garantizada en la Constitución de la República, que es una norma superior a cualquier norma que vote el Parlamento, digamos. Pero no quería hacer esa puntualización, ¿no? Pero no está adaptada. La Constitución no ampara el libre ejercicio de derechos que vulneran o mejor dicho, expresan una intención de captación de votos. Si yo, por ejemplo, subo de peón, ¿no? Ponerle un peón, como ha pasado en algunas intendencias, y lo paso a jefe de no sé qué y le aumento el sueldo, etcétera, etcétera. Bueno, no es que las intendencias, porque entonces las intendencias son una especie de municipio independiente, de entidad independiente que puede hacer lo que se le cante. Pasa que ahí hay otro debate. Porque está el tema de los sueldos. Lo que vos estás planteando es el ingreso, si la persona ya está dentro de la intendencia y cómo se mueve dentro los de escalafones, pero no y el otro debate es cómo entra a la intendencia. Estoy planteando dos cosas. A ver. Un principio básico que es la idoneidad para el cargo. Si yo necesito un carpintero, no puedo tomar un otorrinolaringólogo. ¿Me explico? Aunque sea un profesional universitario. Mariana. No, y ahí hay como dos cosas que me parece que hay que empezar a separar, porque se confunde. La gente dice, bueno, las intendencias funcionan así porque como no hay trabajo, entonces reconozcamos que en muchos lugares la intendencia es casi el único empleador. Ayer y está bien que lo sea. Candidato en Durazno decía que la intendencia tiene 1.300 empleados y es el principal empleador del departamento. Sí, entonces, eso es así.
eso no quiere decir que para entrar tenga que darle mi voto a alguien. Entonces yo creo que separar el hecho de que la Intendencia es una fuente de empleo en lugares donde no hay otra fuente de empleo, y podemos discutir si eso es bueno o no, porque lo pagamos entre todos y todo lo que quiera, está. Ahora, la forma de ingreso es lo que discutimos, ¿no? Porque si no decís, le estás tocando el trabajo a la gente, no, yo no le toco el trabajo a la gente. Entiendo que a veces es el único lugar y que no hay salida. Ahora, ¿por qué para llegar ahí tengo que darle mi voto a alguien? ¿O tengo que comprometer mi intención con alguien? Y eso es lo que yo discuto. Sí, es un tema muy interesante. Yo quería acotar algo con relación o complementar, mejor dicho, con la intervención anterior, en cuanto a las causas o digamos, de dónde se empieza a asentar la desconfianza de la sociedad, de sectores de la sociedad, respecto de los pronunciamientos de la justicia, de los fiscales, en fin, en ese concepto amplio que decía Mariana de lo que la gente entiende como justicia. Y es que muchas veces se miden con vara diferentes situaciones similares. También. Y eso me parece que está en la base del asunto, porque si todas las situaciones similares se juzgaran o se abordaran con el mismo rigor, con la misma inflexibilidad y dureza, bueno, la gente diría, bueno, muy bien, la justicia es igual para todos. En definitiva, hay cosas elementales, por ejemplo, la ley es igual para todos, ¿no? O sea, que no haya diferencia frente a la aplicación de la ley, no importa si es del partido A, B o C, la ley tiene que ser igual para todos. Me acuerdo que en las películas italianas, cuando hay escenas que tienen que ver con la justicia, detrás del juez hay un cartel que dice la ley, en italiano, la ley es igual para todos, ¿no? O sea, como el lema fundamental, la ley es igual para todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hace un par de semanas, cuando estalló todo esto, yo le hice una entrevista a la doctora Fossati, que fue fiscal, que dicho sea paso, paso el aviso, está en el canal de YouTube de Contraviento. Entonces ella decía, a mí, dice, me pasaron cosas muy similares a las que tuvo que enfrentar la fiscal Alciaturi en Soriano. Dice, yo estaba en Canelones, y entonces yo tomé el tema, vino cierta denuncia, cierta situación que tenía cierta apariencia o viso de irregularidad o algo mal, o de prolijidad, como le quieran llamar. Dice, bueno, me interioricé, hablé con uno, hablé con otro, y bueno, tratamos de que eso no se llegara al plano penal, porque en definitiva, dice, yo estaba ahí y entendía que bueno, hay un margen en el cual los intendentes, las jerarcas municipales pueden actuar sin, digamos, obtener un beneficio espurio. Bueno, entonces ahí empieza el problema, es decir, en situaciones similares, los fiscales se comportan igual en todos los departamentos. Entonces ahí es cuando uno empieza a escarbar un poquito. Y aquello que uno cree que bueno, que es el cimiento fundamental, donde se reposa la estabilidad de la sociedad y la confianza en las instituciones, empieza a resquebrajarse. Pues, ¿cómo? Un momentito, como si esta fiscal dice que en Canelones le pasó algo parecido y no puso a nadie preso. Entonces ahí... Mala fiscal, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es, lo que importa es la reacción. Porque de la una gente. cosa es parecido, otra cosa es igual. Pero ahí me parece muy interesante lo que vos decís. Yo no sé este caso, en teoría. La fiscal va y le dice a la intendencia, mira, esto está mal. Y la intendencia reconoce que está mal y lo arregla. Ahora, el problema es que acá el intendente piensa que está bien lo que está haciendo. Él lo reivindica. ¿Se entiende? No sabemos si ocurrió. No sé, No, pero no yo no sabemos. estoy pensando en Canelones, No, bueno, estoy pensando en pues cualquier lugar, porque uno encuentra irregularidades, las intendencias están llenas de irregularidades, Sí, vos decís, esto está mal, sí, hay que corregirlo, se acabó, no se da más cameo, esto está mal, y ahora, y capaz que lo tapamos, pero el problema es cuando vos pensás que está bien. Bueno, está, pero, Y reivindicás de que se debe hacer y que lo podés seguir haciendo. Pero el tema, justamente, el problema Además, es cuando uno lleva el caso genérico al caso concreto. O sea, yo puedo entender si lo que dice Mariana, estoy de acuerdo. Ahora, el tema concreto es, la pregunta es, ¿por qué la gente empieza a desconfiar de la justicia? ¿Cuáles son los hechos concretos? Porque no es una inspiración divina, alguien que le introdujo el virus de la desconfianza de la justicia y entonces toda la gente se contaminó. No es así. Son hechos concretos que la gente mira, observa y saca su conclusión. Es interesante lo que Bueno, planteas. yo Ahora, si creo uno que- va a un médico por una afección, un médico le puede decir una cosa y otro médico le puede decir Sí. la otra. Y fueron las dos las mismas facultades. Sí. Sí. Y se graduaron de la misma manera. Sí. Sí. Bueno, está, y Por yo- lo cual una fiscal puede actuar de una manera en un departamento Sí. en un caso y otra de otro. Y aclaro. Pero las los dos fiscales- reconocen que hay un procedimiento indebido.
Pero en el caso... Por algo uno va y habla y dice, bueno, miren, Bueno, esto... bueno, pero... No, yo estaba hablando en general, digamos. todos los Y problemas se además, arreglan con cárcel. los que meten No, presos, no. pero los que Ni meten con presos son los tobillera, jueces, no. no los fiscales. Pero Exactamente. voy al ejemplo tuyo Porque del médico. acá yo digo una cuestión al pasar. A la fiscal El Ciaturi, que yo creo que obró mal en el caso esto de poner cosas en Facebook y toda esta historia, le bailaron un malambo arriba. Sí. Pero la que lo metió preso a Besos y fue Fuera Menchaca. sí. A instancia del pedido del Ciaturi. Sí, claro, pero los jueces pueden decir, no, mire, No me hay parece lugar. interesante su propuesta, pero no. Vamos a seguir esta investigación, pero sin prisión. Porque el hombre puede no tener intención de destruir la prueba, no va a abandonar el país porque está en medio de una campaña, o lo que sea. Pero no me quiero centrar en este caso, lo que quiero decir es que los fiscales llegan hasta un punto y de ahí en adelante el que toma las decisiones es el juez. juez, sí. Los jueces en Uruguay, no los fiscales. Los fiscales no meten a nadie preso. Claro. Ahora, caer en manos de un mal fiscal es un problema. Claro. Voy al ejemplo tuyo del médico, ¿no? Del Tú vas a médico. un médico, te dice una cosa, vas a otro médico y te dice otra. Entonces, la reacción tuya, ¿cuál es? Estos tipos no saben nada. Uno me dice una cosa, otro me dice otra. Al final, ¿qué voy a hacer? Yo voy a un curandero. Porque ese tipo me da el yuyo y yo me curo. O voy a un tercer médico. Bueno, o voy, sí está. o En capaz realidad, que no, si pero dicen, soy un poco ¿qué van a estudiar? evolucionado, voy a un tercer Me médico. acaban de decir algo complicado, no voy a un curandero, voy a un médico. Bueno, Claro. está, macanudo, pero tú lo haces así, pero una persona dice, ¿pero cómo? Yo fui a este médico y me dijo tal cosa. Pero estos tipos, ¿qué? ¿Dónde estudiaron? ¿Por qué no se ponen de acuerdo entre ellos y me agarran a mí de Putin y para arriba y para Está abajo? bueno el A ver, ejemplo Celo. de Francisco, no, simplemente una acotación, porque en realidad, entre que vos vas a un médico, a otro, a un tercero, etcétera, tu enfermedad sigue avanzando y te terminás capaz que muriendo o enfermando muy gravemente. Y esto es lo que pasa en una sociedad cuando las cosas avanzan de manera tal que se banalizan o que al mismo tiempo se toman casos similares como iguales. También eso es un déficit y es una diferencia. No se puede simplemente porque se está en campaña electoral convertir casos que podrían ser similares en apariencia como si fueran iguales. No se puede. Y los partidos deberían llamarse a la responsabilidad, y lo digo en general, pero como esto ha pasado, y es un carnaval, y las redes son un carnaval, realmente es lamentable. Repito, hay responsabilidad de los partidos. Para cerrar el tema, ¿crees que esto puede tener algún tipo de incidencia electoral, Mariana? No, lamentablemente parece que nada de esto importa. O capaz que sí, y la victoria de Besocia es más grande de lo que se pensaba. Ah, bueno, Al la revés, incidencia sí. al revés. Bueno, lo victimizaron, incidencia, sí, es una sí, incidencia. Ahí va, sí, lo es victimizaron. verdad. Sí. No creo que haga perder una elección a nadie. Capaz que lo ayude a ganar, lamentablemente. A tener más votos. Y no es nada contra Besosi, o sea, el problema es que él es el que está ahora, pero si se llamara Juan Pérez y fuera del Frente Amplio, el Partido Colorado está mal. Gracias, ¿no? Simplemente todos los cuestionamientos que nosotros hicimos pasan, digamos, bajo el radar del sistema político. Esto también hay que decirlo, Francisco. O sea, todo lo que estamos diciendo acá, que son... Les importa un comino, querés decir. No, pasan por debajo del radar. ¿Y por qué? Porque este cuestionamiento que en voz baja también se hacen dentro del sistema político. Vamos a ver, porque te dicen es impresentable. No, Después van y lo apoyan. pero no, o viceversa. O también te dicen, esta fiscal está flechada, actúa políticamente, porque no sé qué, bla, 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 bla. Todo esto, que por eso digo pasa debajo del radar. ¿Por qué pasa debajo del radar? Porque aquellos que hoy o eventualmente se pueden sentir lesionados por una acción de un fiscal o de una fiscal que obra en tal o cual sentido, lo hace en función de una ley que ellos mismos aprobaron. Lo hacen en función de un código que ellos mismos votaron. Entonces, si ellos asumieran, esto lo digo tranquilamente porque yo no tengo ningún problema en decirlo, los que votaron esto se llaman a silencio. ¿Por qué? Se dan cuenta que crearon una situación muy complicada en la justicia, donde el rol tradicional que tenía el juez pasa a ser en los hechos, no en el derecho, estoy de acuerdo contigo, pero en los hechos, pasa a ser ocupado por el fiscal. Es lo mismo que antes pasado, fulano fue procesado. Y ya el procesado era una condena. Y no, el procesado era sometido a un proceso. Al final del proceso se sabrá si es culpable o no. Tanto es así que hasta se eliminó la palabra procesado del lenguaje periodístico y ahora es formalizado. Lo que antes se llamaba procesado, salvando las diferencias, ahora es formalizado. Porque lo de procesado ya sonaba mal, ya sonaba como una condena Sentencia. anticipada. No, mira, lo procesaron al tipo, ya está, es un delincuente. No,
Lo habían sometido a proceso, no era un delincuente. Ahora es formalizado, le pusieron la tobillera. Pero es inocente, sí, pero le pusieron la tobillera, ¿viste cómo es esto? Le pusieron la tobillera. ¿Y todo el marco de qué? De un código que aprobaron muchos actores del sistema político que hoy se llaman a silencio. Entonces nadie dice, che, ¿no se nos habrá ido la mano con esto del código? ¿No le habremos dado demasiado poder? Es otra discusión, ¿no? Es una discusión. Es otra discusión. Es otra discusión y no nos va a dar el tiempo, nos quedan 7 minutos antes de terminar, pero yo lo que... Vos sos abogado, sí, y yo no sé ni dónde queda la Facultad de Derecho. Pero, está grande, Francisco, está grande la Facultad de Derecho, si no la conoces. Seguro que hay sí. muchas facultades de Derecho ahora, hay muchas facultades claro, de Derecho. pero lo que quiero decir es lo siguiente. Da la impresión de que este sistema, el acusatorio, frente al sistema donde el juez era juez y parte de la investigación, Sí, es mejor. Es mucho mejor. Ahora, tal vez lo que faltó, además de dinero, sea una solidez del sistema del Ministerio Público que hoy no tenemos, tal vez. Pero ¿tú sabes cuántos juicios terminan en juicio abreviado, que se arreglan entre 4 paredes? La mayoría, 90%. largamente. Entonces es una ficción. Por eso digo- es una ficción. No es una ficción. Por Pero eso- yo no sé son nada, dos cosas pero es distintas. malo que se abrevien los juicios. No, lo que es malo es que Antes estaban lo que es malo es que un entre año- 4 paredes el abogado defensor, el fiscal dice, che, mira, agarramos a este muchacho que hizo tal cosa, le voy a pedir 15, no, para un momentito, fíjate que el tipo se queda primario, la mamá estaba enferma, la abuela precisaba remedio, ¿por qué no le das 8? No, te voy a dar 8,5. Ah, está muy bien, firmamos acá y se terminó el problema. Bueno, pero eso es una hay- parodia, no, eso es no una es una parodia, paro- claro pero que es una no, hay un parodia. problema. Pero eso es una después parodia. es ratificado por un juez. recién. Sí, ya sé. ¿Y qué juez va a echar para Pero- atrás? Le sacan problemas de encima, ya está. Pero los jueces tienen Pero ya sé, libérrimamente Francisco, la posibilidad de ya decir, lo no, sé, mire, ante esto Francisco. tengo que echar para atrás y verlo de vuelta. Ya lo porque- sé. Tiene, ¿Sabes cuántos tiene. expedientes se acumulan? El juez Ah, está eso deseando es lo que que le iba a terminen el decir. problema ¿Sabes antes, cuánta Francisco, gente ha estado por sin favor? sentencia durante más de un año en la cárcel, sin sentencia y sin Más que de un nada? año, mucho Y más, mucho sí. más. Y por Y eso después hicieron el este tipo código. lo saca. Y bueno, Por entonces, eso hicieron este esto código. que permite de alguna manera justificar o abordar los juicios realmente, interesarse Es que no hay juicios, y poder son los sacarlos. arreglos. Entonces, por eso digo que es otra discusión, porque Pero tendríamos hay que pensar no hay cuántos... juicios en tanto el imputado, el formalizado, admite Claro. la comisión del delito. Claro, pero ¿por qué lo hace? Y por eso va a Porque- juicio abreviado. Pero, Si no, no. justamente, pero entonces no es un juicio, es un arreglo, es una transacción, Bueno, es un pero regateo, es un negocio, no es un juicio. El juicio que el fiscal presenta las pruebas, el otro la defensa, el juez dice, bueno, no sé cuánto, voy a deliberar, no sé qué, bueno, Necesitas un escuchado poder uno, judicial escuchado otro, mucho más tomo fuerte, esta sentencia. con más No. funcionarios y mucho más presupuesto, Bueno, ya sé, que garantice... No, pero por eso digo, es otra discusión. Creo que es otra Si discusión vos y no quisieras es la tener que juicios esta así mañana. abiertos, por favor. No es la de esta mañana. No. Cerramos Soriano, vayamos, no nos va a dar el tiempo para todo, obviamente, como nos Pero pasa estuvo bueno, habitualmente. estuvo bueno. Pero sobrevolemos por lo menos el tema de Rocha. ¿Cómo ve la elección en el departamento del este del país? Mariana, No tengo datos, no sé. pero ¿cómo quedó el Fateas en todo caso? Teniendo en cuenta que la Por elección lo que, anterior por se había las ganado por muy encuestas, poco. alguna encuesta que vi circulando ganaría el Partido Nacional, pero no. Ahora paso mi chivo, ¿no? El problema acá es que tenemos muy poca información porque los partidos y han gastado muy poco en encuestas. Y ese es el problema. Porque la gente se queja de las encuestas. Ahora, cuando no las tenés, estoy tocando de oído. ¿Sabes qué? No te voy a decir nada porque como no hicieron encuesta, yo no opino. Está muy bien. Me parece muy interesante el planteo. Pero además hay Selva. encuestas que son de 300 casos hechos por teléfono, por ejemplo. Entonces, ¿qué me puede dar a mí una encuesta por telefónica de 300 casos? No me puede dar ninguna seriedad sobre el trabajo. No, yo quería volver a abordar el tema de que si ganara el Partido Nacional de Nuevo Rocha, estamos ante la situación de volver a elegir a un señor, Alejo Umpierres, que ha sido denunciado por propios ediles. Bueno, no ha sido denunciado, en realidad se filtraron las conversaciones donde se habla de los beneficios que tuvo, de $1,5 en dólares por todas las obras que realizó, etcétera, en base a las coimas. Entonces, volvemos al tema. La gente que vota antía en Maldonado te dice, yo voto antía, sí, y sé que se lleva la plata en el bolsillo, y sé que todo esto es así, y que las excepciones implican un arreglo económico, etcétera, etcétera. Y sin embargo la gente lo vota. Volvemos al tema de qué pasa en la cabeza de la sociedad uruguaya
que admite y tolera estas cosas. Y no me digan que en el caso de Alejo Umpierre no ha habido confrontación con los ciudadanos, porque ha habido... No es el primer cuestionamiento. Enfrentamiento... Alejo Umpierre ya en la elección anterior Sí, había sí, tenido sus sí. cuestionamientos y tiene serias discusiones dentro del departamento de los propios blancos. De los vecinos, o sea, los vecinos, yo que sé, de Punta del Diablo, los vecinos de diferentes lugares que se han quejado de cosas que él ha tomado decisiones que no las comparten. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿qué pasa en Rocha? Yo creo que también acá habría que hacer un sacudón y no sé qué pasa con la información, que vamos que a no rezongar a los trasciende y votantes que no... ahora. ¿Vamos a qué? Vamos a rezongar a los No, votantes. a rezongar no, Y claro, a estamos rezongando a los preguntarnos, votantes, pero a estamos preguntar diciendo por qué usted- avalan a una persona No. que está que está cuestionada no solamente en su quehacer concreto dentro del departamento, pero además está cuestionada por dineros o corrupción en el manejo de la obra pública. Bueno, pero ahí yo también, es Selva, curioso como el no puedo fenómeno. resonar a la gente, sino a los partidos, digo, ¿dónde están los partidos que no son del señor, deberían ser los propios, pero los ajenos, haciendo denuncias serias sobre el tema? Ujú. Porque yo no es la primera vez que digo cuestionamientos Se ve sobre que el no tienen Gutiérrez. se ve que Pero no tienen ¿dónde está fundamento. el Frente Amplio, el Partido Colorado o el otro sector del Partido Nacional denunciando? Se ve que no tiene fundamento, porque si lo tendrían estarían haciendo cola en el Yo juzgado. creo que hay fundamento. El tema es por Y qué bueno, no denuncian bueno, siempre. o Y sea ahí que te son entra la cómplices, duda. Son cómplices, entonces. Y ahí Tampoco- viene Esa es la gran a ver, pregunta. así Yo creo que Estoy ahí- de acuerdo que es una gran pregunta. Escuchamos a Graciano sobre Me Rocha. parece que también pensar que son todos cómplices, todos corruptos y que son todos arreglados. Bueno, eso me es parece lo que que es pensás demasiado. No, pero si yo pregunto... No es lo que Sacarlo piensa en la términos. gente. Es, por algo no se denuncia. Claro, Claro. Y a yo- veces yo, porque- pienso que no, Dejémoslo ahí. yo pienso que no se denuncia porque no hay prueba, porque si hubiera pruebas se denunciaría. Ahora si me dicen no se denuncia Ojalá. porque hay pruebas, pero en realidad hay como una especie de acuerdo tácito en que está... No, entonces no, entonces al final ¿dónde vivimos? En un sistema donde los partidos gobiernan a espaldas del pueblo, se acomodan entre cuatro paredes, todos los partidos son gobierno y oposición. Pero viste Yo eso que- no lo acepto. viste Yo que eso hay no lo secretos- acepto. Yo secretos eso que- no digo que no pase, digo, No. no lo acepto y no lo digo públicamente y no me hago eco de ese tipo de especulaciones bien, porque está bien. esas sí que son dañinas. Está Bueno, bien. con relación a la pregunta de Rocha, y lo hago extensivo a todas las elecciones departamentales. Desde mi punto de vista, la primera opción, la primera decisión que toma el ciudadano, sobre todo en una elección departamental, es voto. El voto implica un juicio de valor sobre el gobierno que está en funciones. O sea, lo primero que es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con este gobierno, con este partido, con este intendente o con el intendente puso de candidato? No importa, ¿no? Pero digo, avalo la gestión, avalo la continuidad. Por ejemplo, lo que pasa en Montevideo. Hace 35 años que gana el mismo partido. Y bueno, si la gente lo avala, y se ve que algo bueno habrá hecho, porque todo malo no puede ser, sino para que está lleno de mugre la ciudad. Y bueno, sí está llena de mugre, es cierto, pero capaz que hicieron obra en un lugar donde nosotros no transitamos y la gente está conforme, o capaz que a la gente no le importa mucho la mugre, capaz que el que vive en una zona le importa la mugre, el otro no le importa porque toda la vida vio mugre y entonces no es un detalle importante, pero capaz que le hicieron, no sé, una cancha de fútbol y está contento, no sé. Lo que digo es, hay que respetar lo que opina la gente, el pronunciamiento de la gente. Entonces, en el interior, el primer voto es a favor o en contra del gobierno. ¿Hizo bien las cosas? Bueno, entonces vamos a darle otra chance. ¿Hizo mal las cosas? Vamos a cambiar. Estoy conforme a media, no me gusta el candidato, se pelearon entre ellos. Bueno, capaz que entonces le doy una chance a otro porque, bueno... en fin, a mí me gusta votar un partido que más o menos se lleve bien en el gobierno y que lleve las cosas adelante. Entonces, en el caso Hay de Rocha... otra opción. No me gusta lo que está haciendo, pero los otros no me parece que lo vayan a hacer mejor. Entonces voto el que está ahí. Entonces yo, a ver, sin tener las encuestas, como dice Mariana, estamos tocando de oído si se quiere, pero aplicando el razonamiento que acabo de hacer, yo diría que en contadas excepciones, la gente va a votar contra el gobierno, pero no solamente porque acomodó al hijo, al tío, al sobrino, o porque le llevó un camión de pedregullo. No por eso, porque estaríamos minimizando el voto. Yo creo que la gente en el fondo tiene esa mirada un poco más amplia, más abstracta, si se quiere, y es bueno, lo hicieron bien, es gente confiable, la conozco, en un pueblo nos conocemos todos, es un tipo derecho, es un tipo que, bueno, se dice muchas cosas, pero yo lo conozco porque iba a la escuela con mi tío, iba a comprar el almacén de la esquina de mi barrio, lo que sea. Y bueno, lo voto porque confío en él. Sí, está bien, le pusieron la tobillera, pero es una buena persona, yo creo que están exagerando con esto. Entonces, básicamente, van a haber pocos cambios en el mapa electoral.
quizás el cambio que haya en Río Negro, muy probablemente, por básicamente, no sé, quizás la gestión en algunos casos no fue todo lo satisfactoria. Hubo problemas dentro del partido de gobierno. El Frente Amplio, digamos, siempre votó muy bien en Río Negro, siempre fue gobierno, entonces es una opción, sobre todo en el litoral, donde las ciudades hay bueno, Mariana lo sabe mejor que yo, pero hay un clivaje, como se dice, ¿no? Entre urbanización y voto, digamos, más hacia la izquierda, ¿no? Por muchas circunstancias, sindicatos, centro de enseñanza, lo que sea. Hay un voto más a la izquierda en departamentos donde hay ciudades importantes como Paysandú, como Salto, etcétera. Entonces, es muy probable que en Río Negro suceda, quizás como una evaluación negativa de la gestión de la intendencia de las LUF. Parte sí, en parte no, quizás por debilidad de los candidatos propios, quizás por falta de coherencia en la propuesta, pero en general yo creo que, salvo ese departamento, bueno, en Salto, que yo creo que va a perder el Frente Amplio, entre otras cosas también por una mala opinión, digamos, de la gente sobre la gestión y porque la oposición se va a presentar unida. Pero yo no esperaría grandes sorpresas, no la espero en Montevideo, no la espero en Canelones, para mí lo de Río Negro no sería sorpresa. Sería sorpresa si el Frente Amplio gana en La Valleja, por ejemplo. Eso para mí sería una sorpresa. Sería sorpresa si gana en Rocha, sería una sorpresa. Pero en general yo esperaría que una ratificación de los gobiernos departamentales el próximo 11 de mayo. Yo voy a profundizar sobre un tema que... 2 segundos, pues 2 ya segundos. estamos cerrando. Ya. Entonces nada. No, pero dejó picando una cosa, Mariana, que es cierta. ¿Por qué razón no hay desde la oposición, en los ejercicios de lo que son las juntas departamentales, denuncias sobre casos concretos de corrupción? Yo creo que a veces quizá las personas que acceden a la junta no tienen la suficiente capacidad para hacerlo, y porque además las denuncias implican trabajo de investigación y conseguir las pruebas, porque si no sería difamación lisa y llana y no hay posibilidades. Pero yo hago un llamado, en general a todos, digo, porque en realidad las juntas departamentales deberían ser controles de todos los partidos, independientemente del partido que esté en el gobierno. Lo dejamos para el jueves, el último de los encuentros que vamos a tener en la previa a esta campaña electoral del 11 de mayo, donde elegimos intendentes en todo el país. Mariana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un gusto Gracias, volver. Selva. Gracias a ti. Gracias, Graciano. Gracias, compadre.